Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Trumper, soy la profe de Práctica Docente 2. Armo esta presentación, esta videocarta, no sé bien cómo llamarle, a modo de poder generar un tipo de acercamiento. Espero que puedan abrirlo, que puedan verlo. Más que nada para poder presentar un poco las lecturas que vamos a empezar de ahora en adelante. Les cuento que estoy acá en mi casa, que vivo en un departamento en el centro de la ciudad de La Plata. Puede aparecer algún ruido de afuera que se escuche y bueno, son las condiciones en las que estamos. Es la primera vez que estamos, bueno, como todos viviendo esta situación, así que me parece importante poder acercar mi palabra de alguna manera, haciendo un balance de las actividades que ustedes fueron haciendo, entendiendo que han respondido con mucho compromiso y responsabilidad a todas las lecturas y actividades que se fueron planteando, que la verdad me fueron ayudando mucho para pensar en cómo seguir y cómo enseñar en estas circunstancias. Obviamente que lo mejor y el deseo es poder volver al aula, que pase esta situación de pandemia y podamos estar de vuelta juntos y juntas, juntes, aprendiendo y enseñando. Eh, Vamos a arrancar con el desarrollo del marco conceptual de la materia, ¿sí? Y para eso vamos a centrarnos en pensar la escuela, que es el lugar donde ustedes van a trabajar, para lo que se están formando como docentes. Vamos a pensar a la escuela como institución. Y la palabra institución, si bien nos resulta conocida, es una palabra compleja, ¿sí? Y para ello vamos a tomar los aportes, para poder entender el concepto de institución, vamos a tomar los aportes de Lidia Fernández. Acá hay un libro de ella, como para que tengan una idea, ¿sí? Les voy a mandar un texto de ella, que no es de este libro, sino que lo encontré en internet y se los voy a enviar. Lidia Fernández es como la exponente central del campo del análisis institucional en Argentina. Este campo de saber específico de la educación nos permite, ante todo, poder comprender la institución escuela como un objeto de transformación y la práctica docente como objeto también de transformación, es decir, la forma en que enseñamos, en que nos paramos frente al aula, la forma en que construimos nuestros vínculos al interior de la escuela con otros colegas o otros colegas y con las y los alumnos. Son prácticas sociales, culturales, humanas, que se pueden modificar, que tienen una historia, ¿sí? Entonces, en primer lugar, este marco conceptual vamos a empezar a desentrañar el concepto de institución y después vamos a ir un poco al origen del sistema educativo nacional y de la escuela, pensando más que nada en clave también institucional. No ser especialistas de la historia de la educación en la práctica docente, sino el poder comprender cómo el, el momento histórico fundacional de la escuela como institución también ha dejado una marca muy fuerte en la práctica docente, en el universo simbólico que tenemos en relación a la docencia, como docentes en formación, como colegas. Lidia Fernández va a plantear que el concepto de institución es un concepto complejo, que en general suele referirse a institución a tres ideas centrales, que si usáramos una sola de esas ideas no tendríamos una visión completa. Entonces como que lo va a desentrañar para poder comprenderlo mejor. Hago esta explicación porque considero que el análisis que hace Lidia Fernández muchas veces es una lectura como muy esquemática, muy rígida, que si uno entra solo a ese texto puede como no comprender la riqueza del texto. A la vez es un texto un poco viejo, entonces utiliza algunas formas de explicar, viejo digo, escritas unos años atrás, entonces se utilizan algunas palabras, por ejemplo, se habla solo de hombre, que hoy en día puede ser, eh, podríamos interpelarlo, etcétera. Y eso a veces genera también distanciamiento con el lector o la lectora. Lidia Fernández va a plantear que cuando hablamos de institución nos referimos muchas veces a aquellas regularidades sociales, es decir, nuestra sociedad existe y hay ciertas cosas o aspectos de nuestra sociedad
que regulan nuestro quehacer, nuestra práctica, nuestra forma de vivir, eso que nos regula, que mantiene, si se quiere, la reproducción de la sociedad, de que las cosas se hagan de una misma manera, se convierten de alguna manera en institución también. El complejo de institución habla de las regularidades sociales, aquellas cosas que marcan una acción y que mantienen una idea como fija de cómo se hacen las cosas. Estas normas pueden tener existencia explícita, convertirse en leyes, en documentos legales, en prácticas dominantes que tienden a ordenarnos en cómo hacer las cosas, y también existen como normas implícitas. En ningún lado dice que algo se hace de una manera, pero sabemos que de un docente o de una docente se espera tal cosa. Entonces, Lidia Fernández plantea que el concepto de institución tiene un primer significado que sería ligado a la regularidad social, aquello que se repite y que ordena la acción humana, la acción entre los grupos, la acción de cada sujeto. Esta regularidad social no es la misma para todos, ¿sí? Siempre que nos pensamos como sujetos sociales, sujetos de grupos, sujetos de nuestra propia biografía, de nuestro propio grupo social, y no es lo mismo lo que se espera para cada grupo social o para cada sujeto en relación a qué grupo pertenece. En este sentido, la idea de norma explícita o implícita, nos sirve para poder pensar que el concepto de institución tiene un carácter fuertemente disciplinador, que incita a poder hacer las cosas de una determinada manera y no de otra, ¿sí? Y que puede estar escrito o no, puede estar dicho o no dicho, pero se espera que sea de una determinada manera. Entonces, la escuela puede pensarse también como institución, como regulación social. En la escuela aprendemos a hacer de una manera, a hacer de otra, a negar otras maneras. Por otro lado, plantea que el concepto de institución, a la vez que se puede pensar como regularidad social, como norma, pensemos también como norma más amplia, digo, en un momento el casamiento fue una norma, una regularidad social, ciertas prácticas que se convierten en reguladores de nuestra acción, de lo que se espera que hagamos o no, según nuestro rol. Ella plantea que otro significado, ¿no?, que se le da al concepto de institución tiene que ver con el establecimiento concreto, que las instituciones son lugares concretos donde las personas se organizan para cumplir una determinada función. En nuestro caso, en la escuela, educar. En el caso de la salud, curar, prevenir enfermedades. Y que esta concepción de institución también nos parece importante. Si bien la escuela no es solo regularidad, no es solo establecimiento, la escuela es establecimiento, y esta idea de concreción material eh, más, más asible, más concreta, nos sirve para poder pensar que la escuela es la concreción particular de ideas más generales. Es decir, en todas las escuelas se enseña y se aprende. De qué manera se hace en cada escuela es una concreción particular, que depende de los sujetos, del contexto propio de esa institución. Nos permite poder pensar que no solo es la regla como general de cómo se debe ser o el mandato, sino efectivamente cómo concretamente cada grupo social en la institución escuela logra cumplir esa función. Entonces no es lo mismo educarse en una escuela en determinada provincia o en determinado lugar, o en el contexto urbano o en el contexto rural. Pero si limitáramos el concepto de institución al concepto de establecimiento, nos estaríamos perdiendo de otras variables que son importantes. Porque Lidia Fernández hace mucho énfasis, y esto es importante remarcarlo, en el mundo simbólico, en el mundo de los significados y de los sentidos. Ante todo, los seres humanos, para poder vivir en sociedad, le ponemos sentido a este mundo en el que vivimos. Cuando nacemos, son los adultos, las generaciones adultas, las que nos van transmitiendo a través de distintas instituciones, la familia, la escuela, luego eso se va a ir complejizando, grupo de amigos y amigas, el trabajo, un club, una organización donde una participe. Este mundo simbólico es el que nos permite poder como decodificar de qué se trata la experiencia humana y ponerle sentido a la experiencia de vivir, y de vivir en grupo, de vivir en sociedad, de vivir en un determinado tipo de sociedad. La escuela es también creadora de
de estos códigos y de esta forma de poder comprender los códigos. Es a través de la trama institucional que la cultura permite a los sujetos poder entender el mundo en el que vivimos. Y entonces acá aparecen, para poder entender lo complejo de lo simbólico, aparecen algunos elementos ligados a lo que se permite y lo que no se permite, lo que se espera y lo que no. En este mundo simbólico se construyen ideas también de autoridad, ideas de prohibición, ideas de obediencia y desobediencia. Y sobre ello la institución escuela también trabaja. Entonces la escuela también es una trama de significados que a través de la socialización, de la enseñanza de ellos, los sujetos podemos comprender mejor el mundo en el que vivimos, pero en esta comprensión también se ponen en juego aspectos subjetivos, psíquicos, ¿sí? Muy propios de cada uno, de cada una, ¿sí? Que tienen que ver con nuestra propia experiencia. Porque para poder ponerle un sentido social a la realidad, también en nuestra experiencia subjetiva hemos sido educadas y educados en relación a eso. Entonces nos han dicho, de alguna manera, a través de la práctica de cuidado en nuestras familias, lo que se esperaba y lo que no. Entonces, cuando una trabaja en la escuela, Lidia Fernández va a plantear que se hace como eco, ¿sí?, de nuestra propia educación, de nuestra propia experiencia más temprana que tuvimos como sujetos en formación, al nacer, al criarnos, a la experiencia más de nuestra vida personal, en relación a las ideas de autoridad, de obediencia, de transgresión, ¿sí? Y todo esto también se pone en juego en la idea de institución. Entonces podemos pensar que la idea de institución está regulada, está atravesado por lo que se regula, por lo que se mantiene igual, por lo concreto, por el establecimiento y por el mundo de significados que hace eco, que nos retrotrae también a nuestra experiencia formativa como sujetos, donde fuimos educados en determinados valores, en determinadas ideas, creencias también, que nos marcaban lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y en eso, cada vez que que interactuamos o que estamos en la escuela, eso vuelve a resurgir. Entonces, si hoy en día, no sé, yo como profesor les digo, tenemos que hacer las cosas de una determinada manera, algunos pueden pensarlo como propuesta, como orden, tiene que ver también con cómo fuimos constituidos y constituidas como sujetos en relación a cómo decodificar la realidad social. Si con posibilidad de poder pensarla de manera libre, autónoma o ligada a un lugar más pasivo y de repetición. Eso se pone en tensión, ¿sí? Como aspectos más de un mundo interno de los sujetos también. Entonces la escuela no es solo el lugar físico, las paredes, sino también lo que sienten las personas, lo que les pasa, los miedos, ¿sí?, los fantasmas que tienen. Todo este mundo latente de significados también hace escuela y es importante problematizarlo. A ver, ahí está. Lidia Fernández, en el texto que ustedes van a leer, es como un poco esquemático. A mí me gustaría que ustedes puedan hacer una lectura y que puedan hacer como un apunte personal del concepto de institución. Y a la vez voy a dejar linkeado unos videos donde aparece la autora para poder conocerla también a ella y ver a través de su palabra cómo explica algunas cosas. Tenemos que poder pensar que en la institución, como construcción humana, ¿sí?, se hace síntesis dos movimientos constantes. Toda institución, por un lado, genera y hace prácticas constantes que se mantienen, ¿sí? Lo instituido y lo instituyente. Yo no sé si estos conceptos ya les suenan a ustedes, pero en el análisis institucional es muy importante poder pensar que así como la conformación humana propia, ¿no?, estamos hechos de lo que hicieron de nosotras y de nosotros y de nosotres, también estamos hechos de lo que cada uno, cada una quiere hacer en este mundo. Y esta doble tensión de determinación entre lo que ya existe, entre lo que ya es una práctica instituida, que ya tiene una existencia propia, ¿sí?, que tiene su historia, que tiene sus propias marcas, se pone en tensión con las fuerzas que buscan la transformación, la renovación, el cambio de aquello que ya existe. Entonces esta lucha entre lo que ya es y lo que puede ser es una constante del análisis institucional que vamos a ir profundizando. Bueno, un poco este video era poder plantear estas como unas
salpicada, así como salpicar algunas ideas centrales, porque ustedes van a ir a un texto que está en PDF para leer, que es un texto escrito hace un tiempito y medio viejo, como les decía, y un poco esquemático. Y entonces a lo mejor no despierta un interés su lectura sola. Por eso me parecía importante poder hacer un video y poder explicar algunas ideas centrales.